La posición de Suatea con respecto a las oposiciones es conocida y es pública desde el mes de enero. Venimos diciendo que se debieran de posponer, se debiera de aplazar la celebración de las mismas como consecuencia de la pandemia. Creemos que estas oposiciones deberían de realizarse en el momento en que se recuperen las condiciones existentes, en el momento en el que fueron convocadas, y en la actualidad creemos que no se dan esas circunstancias para tirar adelante con el proyecto. Desde Suatea hemos venido denunciando el exceso de carga laboral que sufre este año el profesorado. Un exceso en el que hemos coincidido con otros sindicatos, con otras organizaciones sindicales. Todas somos conscientes de las dificultades para trabajar este año. Pero también es verdad que hemos dicho que lo que no puede ser es que en medio de esas dificultades se imponga al profesorado interino una obligación que es la de presentarse a unas oposiciones en las que se están jugando su puesto de trabajo. Entendemos que ahí es donde no se puede garantizar en las condiciones actuales eso que se preconiza por ahí de igualdad, mérito, capacidad. ¿Cómo es posible que se pueda pedir a la gente preparar unas oposiciones con estas circunstancias? Y en ese sentido venimos insistiendo desde el comienzo en que hay que reducir el sobreesfuerzo y que hay que buscar una fórmula que permita salvaguardar profesionalmente este curso, garantizar que el mantenimiento de puestos de trabajo y celebrar el proceso selectivo cuando se den las condiciones adecuadas.